posible en Colombia hoy con el sistema político que tenemos. Le pregunto al acusado, que es el ministro TIC, el ministro de Comunicaciones. Ministro Mauricio Liscano, buenos días, ministro. Buenos días, Néstor. Yo no lo llamaría acusado porque nada se ha hecho mal, pero pero gracias por la invitación y por permitirme por lo menos contrarrestar la opinión de la representante Juminado. Catherine Juminado, de que usted estaba pasando de curul en curul, comprando o incidiendo en la votación del presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué de eso es cierto, señor ministro? Pues nada, realmente, porque mire cómo son las cosas. O sea, yo digo que toda historia siempre tiene dos versiones. Yo entiendo a la representante, ella está en su papel de oposición y obviamente ella, esto no es nuevo, ella siempre que voy al Congreso me dice lo mismo y me levanta, digamos, siempre me regaña o siempre pues dice una cantidad de cosas sobre mí. Se entiende. Siempre que yo llego al Congreso, esta no es la primera vez, creo que esta es la tercera vez que la representante Katy Juminado dice lo mismo, o por lo menos lo trata de matizar, y esta vez fue además muy particular, porque esta fue la elección, el 20 de julio, y yo llegué, pues porque todos los ministros estamos invitados al 20 de julio, yo me siento donde me sentó la Casa Militar, que fue en una esquinita. Es más, en el video de ella yo estaba sentado ahí juicioso, estaba terminando de hablar el representante Polo Polo, el presidente se fue, pero Polo Polo se quedó, yo me quedé ahí, pues fui parlamentario, me gusta estar ahí un rato, entonces me quedé ahí un rato. Cuando él terminó, inmediatamente varios parlamentarios, no solo ella, algo así que estaba como coordinado, me imagino yo, empezaron a atacar a los ministros que estábamos dentro del recinto. Habíamos 8 ministros en ese momento todavía, y el director de planeación. Algunos ministros, pues obviamente al primer regaño, pues se fueron pues asustados. A mí sí yo que pues fui presidente del Congreso y fui representante y senador, pues sé que los ministros tenemos derecho por ley quinta a estar ahí. A mí sí me pareció como un poco, lo digo sinceramente, irrespetuoso de que quisieran sacar a todos los ministros, y yo esperé que se diera el debate y me quedé ahí como una hora que duró ese debate. Entre unos decían que nos teníamos que ir, otros que nos teníamos que quedar. Yo me quedé ahí escuchando. Cuando de un momento empezaron cuando terminó el debate, al final no nos sacaron, no me iba a salir ahí, digamos, como regañado, y empezaron las postulaciones y yo me salí, es decir, yo no estuve ni siquiera en la votación. Entonces ese cuento de que yo estuve de curul en curul, pues es muy fácil probarlo. Creo que habían 50 medios y habían 200 personas, 400 ministro, personas. ¿Cómo es? Entonces realmente, realmente ese tema yo no, y es también, y lo quiero decir además de esto, el tema de lo que ella, pues que hoy lo matiza y que obviamente ella no lo puede afirmar porque no es verdad, y sería pues digamos un tema muy grave decir eso, de que nosotros o de que algún miembro del gobierno que cambió papeletas o entregó votos, eso pues realmente es mentiras. Yo de hecho cuando ella pone el Twitter sobre ese tema, yo estaba viendo Netflix con mi esposa hacía como 40 minutos, yo no estuve en la votación. Lo puede inclusive decir el senador de Luque, con quien me encontré saliendo del Congreso y caminamos casi 2 cuadras. Ministro, acláreme si es tan amable, el tema de los papelitos naranja. Eso es lo que estoy aclarando. ¿Qué de eso es cierto, qué no es cierto? Pues es que yo no sé, porque eso sí es ciencia ficción. Yo no tengo nada que ver con los votos. O sea, yo como ministro que tengo que ver con un voto no es y cierto, cómo marcan los congresistas. No es pues cierto, obviamente no, es que yo ni siquiera estaba presente. Ministro, déjeme preguntarle, por favor. ¿No es cierto que usted pasó por las curules de los congresistas de su partido, del partido de la U, y que ahí se metieron los papelitos naranja para garantizar la votación por Salamanca? Eso es totalmente falso, y yo le invito a que cualquier parlamentario diga si yo le entregué algo referente a la votación o le prometí algo referente a la votación. Yo no estuve en la votación. Yo me vine faltando por lo menos 1 hora y media para que votaran, porque ya después de que se cayó el debate, me senté un rato allá atrás. ¿Estaban marcados con un color naranja? Yo qué voy a saber, Néstor, es que yo no tengo nada que ver con la votación la hace la Secretaría General, que son los que reparten los tarjetones, y ellos lo hacen, y cada parlamentario vota como considere votar. Yo en esos temas de votaciones ni tuve nada que ver, ni entregué ningún papelito, ni nada de lo que se está diciendo es cierto. Yo de verdad no sé de dónde sacaron esa teoría que me parece más de la ciencia ficción. Ahora, si hay alguna duda o alguna prueba, pues claramente pueden denunciar, pero ningún parlamentario puede decir. Es más, yo ni me senté en ese lado del partido de la U precisamente cuando empezó todo el debate
de que estábamos los ministros, porque no era solo contra mí, incidiendo, lo cual además me parece realmente un desconocimiento enorme del Congreso. Nadie va a cambiar su voto cuando ya entra una votación de la plenaria y donde hay una diferencia de votos entre, no sé cómo quedó, como 115-65 o 115-75. Yo fui parlamentario, ¿no? Cuando ya llega a la plenaria, uno ya tiene el voto definido. ¿Y qué ministro se va a parar a ofrecerle cosas a un congresista? No, pero es que, o sea, yo no le veo a eso realmente. Obvio, lo que pasa es que la denuncia no es que los ministros hayan ido a cambiar los votos en la plenaria, sino que los ministros fueron a la plenaria a cuidar que los congresistas cumplieran los compromisos que habían adquirido para votar por Salamanca. Eso es imposible en votación secreta. Además, yo ni siquiera estuve en la votación. O sea, eso realmente es de ciencia ficción. O sea, ¿quién va a saber usted por quién vota un congresista en un voto secreto con tarjetón? O sea, realmente es que desconocer el Congreso y salir a hacer, digamos, como opiniones políticas. Yo entiendo yo entiendo las incomodidades. Yo sé que es difícil ese tipo de elecciones, eso genera mucha tensión y entiendo también las posiciones políticas de los representantes, pero este es un tema además que querían tenerlos con el ministro del Interior, que es el que se encarga de la política. Yo les hablo, si quiere, de la conectividad, de inteligencia artificial, de todo lo que estamos haciendo, pero lo que por eso salí, porque quiero que le quede muy claro la opinión, que primero no estuve en la votación, segundo no tuve nada que ver con ni papelitos rosados, ni morados, ni naranjas, ni nada, y le pueden preguntar a cualquier parlamentario. Y de verdad, o sea, yo no estuve en ese proceso, digamos, de los papelitos. Lo quiero aclarar porque me parece muy grave esas denuncias. Ella tampoco pues las confirma, digamos que hace una opinión. Sí es cierto que ella se ha incomodado siempre que voy al Congreso, sí ha acompañado otras reformas en las que yo he estado presente y sí he estado activamente, pero en esta precisamente por todas las comentarios que se hicieron, me hice en la parte de atrás, no me hice ni siquiera, no pasé por las curules, lo sabe todo el Congreso, me quedé en la parte de atrás y cuando me cansé ya me vine, pues digamos tampoco me iba a sacar a los garrotazos del Congreso cuando la ley quinta pues permite que los ministros podamos asistir al Congreso. Claro, ministro, ¿cuál era el interés o por qué había tantos ministros en la plenaria de la Cámara? ¿Por qué había tal cantidad de integrantes del gabinete para la elección que pues obviamente es importante, pero digamos que no marca con trascendencia la agenda? ¿Por qué tantos ministros en la elección del presidente de la Cámara y creo que ninguno en la elección del presidente del Senado? No lo sabría porque no casualidad. Hubo un tema, digamos, no hubo un tema coronel, pero creo que la mayoría se fueron, creo que la mayoría nos fuimos. De hecho, en el gabinete pusieron que la mayoría dijeron que nos habíamos ido porque para no generar, digamos, la incomodidad que había. Sí, porque como todo el mundo empezó a regañarnos, no todo el mundo, unos nos defendían, otros que nos quedáramos. Yo personalmente me quedé porque a mí era el que más duro me estaban dando. ¿Qué hacía yo? Entonces yo dije, no, pues yo tampoco me voy a dejar sacar aquí a los garrotazos, porque pues no estoy haciendo nada malo, yo estaba sentado y juicioso, y ya después me quedé un rato más o menos prudencial y me vine. Como insisto, yo no estuve en la plenaria de la Cámara cuando se dio la votación. Es más, cuando se anunció el voto, yo ya estaba acostado viendo Netflix con mi esposa. Yo pude haber salido mínimo una hora y media antes. Entiendo que quien sí se quedó hasta el final fue Cristo, pero es normal que siempre los presidentes de los ministros del Interior estén al frente de esos temas. Sí, ministro Lizcano, quisiera hacerle una pregunta sobre un tema diferente, si me permite, y tiene que ver con la licitación, esa famosa, creo que se llamaba Escuelas Potencia Digital, ¿verdad? Esa licitación, sí, después de alertas que prendió la Procuraduría, tengo entendido, finalmente la están suspendiendo. La estamos revocando, es una licitación para conectar 3.082 escuelas, una licitación que buscaba conectar los más pobres y las personas más alejadas, que tenía 7, 8 veces más en las propuestas de velocidad de lo que fue centros poblados, que no tenía anticipo, una licitación además que tenía canal dedicado, es decir, no se caía por tasa de reuso por más niños que se conectaran, y una interpretación, porque la licitación fue totalmente transparente, 14 uniones temporales, 28 empresas se presentaron, que es mucho para este sector, simplemente que el último día hubo una respuesta del ministerio, se cerraban las propuestas el lunes, y el día viernes llegó una pregunta sobre Access Point, que era un tema técnico, que respondió un técnico, que era del 0.036% la licitación, es una cosa muy pequeña, pero a juicio de la Procuraduría esa respuesta no se podía dar faltando 3 días,
como dice la ley de contratación para adendas, pero esto no era una adenda, era una respuesta, y a juicio de nosotros era simplemente una aclaración a los pliegos, que no los cambiaba, y lo hicimos por mayor transparencia de no dejar de contestar. ¿Cuánto valía pero esta pues licitación, en esto, ministro? esta licitación es de 400.000 millones. O sea, y los access points valían 800 millones. O sea, esto era infinitamente mayor que lo de centros poblados. 6 no, veces. infinitamente menor, porque centros poblados es casi 3 billones. Es que centros poblados, bueno, no. el anticipo fueron 70.000, lo que se robaron fueron 70.000. Pero fue el anticipo, no era toda la licitación. No era toda la licitación, exacto. No, esto es infinitamente menor, es 2.6 billones centros poblados y estos 400.000 millones. Es infinitamente menor, pero que tiene todas las condiciones diferentes a centros poblados. De hecho, mucho mayor número de proponentes, pero lo que hicimos fue, frente a esa discordancia que había en una cosa muy pequeña del último día, pues es hacerle caso a la Procuraduría. Nosotros queremos actuar con toda responsabilidad, queremos actuar con toda transparencia. Además, nosotros invitamos a la Procuraduría a ser parte y pues no pasa nada, se vuelve a abrir, digamos, pues teniendo en cuenta esas consideraciones. Ministro, ¿van a volver a intentarlo? ¿Cuándo abren la licitación, la nueva licitación y qué cambios habría frente a esta que se está revocando? Pues se vuelve a abrir en 15 días porque los estudios técnicos están, el estudio de mercado está, la necesidad está, la plata está y lo que se hizo está bien hecho. Lo que pasa es que hay que actuar pues, con base a lo que dice la Procuraduría para no meternos en problemas hacia el futuro. El único cambio que va a haber es en la operación, porque esto no era solo la conectividad, sino que esto era también la operación, es decir, el mantenimiento del Internet durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al ser menos meses de operación, porque ya no vamos a conectar mitad de año, sino casi en el cuarto semestre, pues la licitación tendrá que tener un menor valor por el tema de la operación. Entonces vamos seguramente a ajustarlo ya en las nuevas condiciones que tenemos en estos términos. Es el ministro TIC, el ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano, hablando también sobre la caída, la revocatoria y apertura de una nueva licitación para conseguir la conectividad digital en escuelas de todo el país. Ministro, gracias por estas aclaraciones. A usted, Néstor, gracias por darme la oportunidad y de verdad, ahí en eso actuamos con toda responsabilidad. Un abrazo. 8:22 en Mañanas Blue. Estás escuchando